convocatoria para alegrarnos con la música, que por ahí está Alex Chávez, que nos está deleitando y al ratito nos va a deleitar mucho tiempo más. Trae un instrumento precioso que es el sitar, que es de la India, trae su oud, que es el laúd árabe, y otras cosas. Estamos aquí alrededor, todos nosotros, de este hermoso patio, con la música, con la poesía, que al ratito también espero va a llegar la poeta Jenny Arce, y las palabras que en un momento Esther Cohen nos va a enseñar algo que yo creo que muchos de nosotros no sabemos, y alrededor de esto tenemos el privilegio de estar todos juntos. Creo que esto es maravilloso, y todos ustedes, Esther, Jenny, Alex, Raquel, son gente talentosa y además son gente cercana a mí, y por eso yo estoy muy contenta. Vamos a aprender además acerca del alfabeto, acerca de las letras, que son temas en los que generalmente no nos sentamos a reflexionar, y que finalmente las letras son nuestros instrumentos de comunicación, y es, como nos va a decir Esther, es el medio por el cual se creó el mundo, ni más ni menos. Las letras, que son temas de los que no sabemos mucho aquí, y resulta fascinante. Este será el primero de otros encuentros alrededor de este tema. Entonces, bueno, antes de empezar con Esther Cohen, yo quisiera invitar a Freddy, que es el esposo de Raquel, Freddy Charabati, para que nos diga la bendición del Sheheyanu, que, miren, yo que soy una persona no religiosa, esta oración me gusta muchísimo, porque celebramos y damos gracias de que llegamos al día de hoy. Y esta oración se usa cada vez que se inaugura algo, cada vez que estrenamos una ropa, cada vez que estrenamos, cuando se estrena algo por primera vez, se dice la oración del Sheheyanu. Entonces, Freddy, adelante. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. Amén. Gracias. Bueno, Esther Cohen de veras nos mandó una trayectoria chiquititita de todo lo que ha sido su trayectoria profesional. Es investigadora del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, ha publicado varios libros, entre ellos La palabra inconclusa, Ensayos sobre el Cábala, El silencio del nombre, Antología del Zohar, Con el diablo en el cuerpo, Los narradores de Auschwitz. Varios de sus libros han sido traducidos al francés y al italiano. Y tenemos el privilegio de escucharla hoy con un tema interesantísimo que, pues, bienvenida, Esther. Además es mi tía, es hermana de mi suegra. El orgullo de la familia. Bueno, pásale, Esther, vamos a... ¿Cómo se llamó? Ah, no sé tú. Tiene que ver con las letras y la cábala, la creación. Hay una leyenda muy hermosa que Esther nos va a narrar hoy de esta tradición. Bueno, buenas tardes. No es la primera vez que estoy aquí y me da muchísimo gusto ver cada vez más gente. Y bueno, lo que voy a compartir con ustedes es un poco de lo que yo he trabajado a lo largo de los años. De hecho, así empecé a trabajar en mi trabajo de investigación cuando me formé en Italia, y me dediqué a rastrear un poco el origen de la crítica literaria, que era lo que yo hacía, pero en textos de la mística judía. La mística judía es algo muy amplio, pero uno de los textos más importantes de la mística judía es el Zohar, el Zohar o Libro del Esplendor. Se escribe, antes se pensaba que se había escrito por Shimon Bar Yochai y que era un texto antiquísimo,
pero después de algunos estudios se llegó, apenas en el siglo pasado, a la conclusión de que había sido escrito en España a finales del siglo XIII, ¿sí? En Cataluña. Y nos llega y habría que leerlo como un texto que es muy actual en muchos sentidos, tanto en términos filosóficos, religiosos, místicos, pero también dentro del campo de lo que yo hago, que es la literatura. Y me parece muy interesante lo que plantea el Zohar y la Cábala en términos generales, porque el libro del Zohar es un texto, digamos, jerárquicamente es el más importante de la mística judía, y es lo que todo el mundo lee. Yo recuerdo que mi papá me decía que leía solamente una página por día, porque si no se podía volver loco. Y en efecto hay gente que trata de entrar a la lectura del Zohar, y se dice que solamente uno de ellos pudo salir. Entraron 4, se perdieron, enloquecieron, porque son textos muy difíciles y además textos que, digamos, de alguna manera implican el acercamiento mayor a la figura divina, ¿sí? Ahora, lo que conocemos nosotros como, digamos, al Dios bíblico, el Dios bíblico sabemos que es un Dios, o sea, que ejerce su poder, que ejerce su fuerza, que castiga, y que el Dios bíblico plantea, digamos, que la creación es un acto de logos, es decir, de la palabra, cuando dice, y la luz, y que se haga la luz, y la luz se hizo, ¿sí? Que se haga la oscuridad, etcétera, etcétera. Entonces la creación es un fruto de la palabra. Los cabalistas van a llegar después, y el misticismo se va a empezar a dar después de la caída de la expulsión de los judíos, la destrucción del templo y la expulsión de los judíos. Y ellos van a plantear, llegando ya hasta el Zohar, que es el texto, digamos, mucho más importante del misticismo judío, van a plantear que la creación no es un acto de la palabra, de logos, es un acto de la escritura, ¿sí? Es un acto de escritura. Dios no habló para crear el mundo, Dios se escribió a sí mismo para crear el mundo, ¿sí? Y entonces lo que vamos a ver en estos textos en este texto en particular en el Zohar, son momentos en que nos van a plantear cómo Dios creó el mundo. El mundo ya se había creado varias veces, no le había salido muy bien, entonces, pero ahí estaban las letras esperando. Las letras eran como el instrumento de Dios para crear su mundo. Y vamos a ver cómo, les leo algo nada más. Nada más para decirles lo que escriben, cómo se creó el mundo. Con 32 vías maravillosas de sabiduría, Yahvé, Dios de los ejércitos, Señor viviente y Rey del universo, Dios omnipotente y misericordioso, clemente y excelso, y que reside en lo alto y cuyo nombre es sagrado, grabó y creó su mundo. Y esto es muy importante porque la creación del mundo fue un acto de escritura, no un acto de la palabra. Y aquí es donde cambia toda la, digamos, no es que cambie la tradición judía, pero nos da otra perspectiva de lo que fue la creación. No fue Dios hablando, sino Dios escribiendo, ¿sí? Nosotros somos un producto de la escritura divina, ¿sí? No de la palabra. Y dice, con 10 sefirot, de las que yo no voy a hablar, y 22 letras fundamentales, las grabó, las plasmó, las combinó, las sopesó, las permutó y formó con ellas todo lo creado y todo aquello que ha de formarse en el futuro. Y esto me parece muy importante, que también nuestro futuro y la historia se va a construir no a partir de la palabra, sino a partir de la escritura que nosotros podamos hacer de la historia. Y esta me parece una idea, digamos, absolutamente original. Dentro del mundo bíblico nunca lo encontraríamos, y sin embargo lo encontramos en el mundo místico, en el mundo de la mística judía, que para alguien como Gershom Scholem, pero sobre todo para Moshe Idel,
gran estudioso de la Cábala, sería como el corazón del pensamiento judío. El corazón del pensamiento judío estaría ubicado en la mística y no, o sea, ya no sería la Biblia el referente único, sino la mística judía que plantea justamente esto. La creación, somos hijos de la Escritura, no de la palabra divina. Ahora bien, como no tengo mucho tiempo, si puedes acercarte un poquito al micrófono para que vean todos perfectamente. Me siento como en la película de Chaplin que te acercan la... Entonces estamos hablando de 10 letras, de 22 letras que están grabadas, plasmadas, combinadas, sopesadas, permutadas, y con ellas se formó el mundo. Yo no voy a entrar aquí a mostrarles qué es la combinación y permutación de las letras, porque es así como se crea el mundo, pero lo que sí les voy a mostrar y les voy a leer un fragmento y les voy a enseñar algo, aunque ya tengo aquí una bet, pero voy a escribir una bet en grande ahí. Se supone, esto es solo una síntesis, porque toda la parte de la creación del Zohar es muy larga. Esta antología fue hecha hace ya muchos años, bueno, yo hice la selección, la introducción, etc. Y la traducción, y lo traduje junto con otra compañera, pero aquí solo vienen fragmentos divididas por temas, ¿no? Y entonces veamos qué es la creación del mundo y las letras. Está escrito en el principio, o sea, Bereshit. Rabbi Hanuna, el viejo, dijo: encontramos en las primeras palabras del Génesis una inversión en el orden alfabético de las letras. Así, las dos primeras palabras del Génesis tienen como inicial la letra Bet, Bereshit, Bara. Y las dos palabras siguientes tienen como iniciales la letra Aleph, Elohim y Et. En efecto, cuando el Santo bendito sea quiso crear el mundo, las letras se encontraban ocultas, como durante los 2000 años que precedieron a la creación. Él las contemplaba y se deleitaba con ellas. Cuando quiso crear el mundo, todas las letras, pero en el orden inverso, se presentaron ante él. Fue la letra Tav, la primera que se presentó, y le dijo: amo de los mundos, si fuera tu deseo servirte de mí para llevar la creación del mundo, ya que yo formo la letra final de la palabra Emet, ¿verdad? Convendría al rey comenzar por la letra final de la palabra Emet y servirse de ella para realizar la creación. El santo bendito sea le respondió: tú eres en efecto digna, pero no es conveniente que me sirva de ti para realizar la creación del mundo, porque tú estás destinada a aparecer sobre la frente de los hombres fieles que han observado la ley desde la Aleph hasta la Tav. Pero por otro lado, estás destinada a ser relacionada con la muerte, porque constituyes la letra final de la palabra Mavet, que es muerte. Por estas razones, no me conviene servirme de ti para realizar la creación del mundo. Luego siguen desfilando como las letras, como cuando de niños hablamos de las letras del desfile, de las vocales. Bueno, sigue la siguiente. Por estas razones, la letra Shin entró entonces, y después de formular la misma pregunta, revelió el valor de la inicial de la palabra divina Shaddai, que es una Shin. Es conveniente, dijo ella, que se utilice la inicial del nombre sagrado Shaddai para llevar a cabo la creación del mundo. Dios le respondió: en efecto, tú eres digna, buena y honesta, pero los falsarios se servirían de ti para afirmar sus mentiras, asociándote a las letras Kof y Resh, para formar así la palabra Sheker, que quiere decir mentira. De estas palabras resulta que para hacer creer sus mentiras, los mentirosos se ven obligados a mezclar también un principio de verdad. Por eso, la palabra Sheker es el anagrama de la palabra Kesher, nudo, porque para hacer creer las mentiras, el mentiroso está obligado a comenzar diciendo una verdad, Shin, a la que después agrega una mentira, Kaf y Resh, a fin de ponerlas en relación. Además, aunque tú seas honesta, o letra Shin, ya que los tres patriarcas se reunirán en ti, ¿se acuerdan de la letra Shin? ¿Sí? Este es pizarrón, nada más, la voy a poner aquí. O algo así, ¿no? No, así.
Hay que recordar que en el planteamiento de la mística judía sobre las letras hay también la idea de que las letras o las palabras representan a la cosa. Hemos pasado ya por un distanciamiento entre la palabra y la cosa. En cambio, en el mundo bíblico, la cosa llama también, o sea, tiene una referencia inmediata en la cosa misma. Y entonces en un momento también me salto algunas y dice, la letra Mem hizo saber que ella era la inicial de la palabra Melech, que es rey. Permanece entonces, en verdad, le respondió Dios, pero yo no me serviré de ti para realizar la creación del mundo, ya que el mundo necesita un rey. Permanece entonces en tu lugar, junto con las letras que forman la palabra Melech, es decir, con la Lamed y con la Kaf, ya que no debe el mundo permanecer sin rey. En ese momento, la letra Kaf, profundamente impresionada, descendió del trono glorioso y exclamó, amo del universo, si fuera tu deseo servirte de mí para realizar la creación del mundo, ya que yo soy la inicial de la palabra que expresa tu gloria, Kabod. Cuando la letra Kaf abandonó el trono, 200.000 mundos, así como el trono mismo, se estremecieron. La sacudida fue tan violenta que amenazó con derrumbar todos los mundos. El santo, bendito sea, dijo entonces a esta letra, oh letra Kaf, ¿por qué persistes en quedarte aquí? Regresa a tu lugar, porque no me serviré de ti para realizar la creación, porque tú eres la inicial de la palabra que expresa la exterminación, Kala. Regresa pues a tu trono y permanece ahí. Entonces llega la letra Bet, ¿sí? Está... Yo se la voy a dar. La letra Bet entró enseguida diciendo, amo del universo, si fuera tu deseo servirte de mí para realizar la creación del mundo, ya que yo soy la letra inicial de la palabra que sirve para bendecirte, Baruch, bendito sea, en lo alto y en lo bajo. El santo, bendito sea, le respondió, es efectivamente de ti de quien me serviré para realizar la creación del mundo, y tú serás así la base de la obra de la creación. La letra Aleph permaneció en su lugar sin presentarse ante él. El santo, bendito sea, le dijo, Aleph, Aleph, ¿por qué no te has presentado ante mí al igual que todas las letras? Y ella respondió, amo del universo, al ver que todas las letras se presentaron ante ti inútilmente, ¿para qué habría yo de presentarme también? Además, como vi que ya habías otorgado a la letra Bet ese don precioso, comprendí que no era posible que el Rey Celeste arrebatara un don de tal magnitud a uno de sus servidores para dárselo a otro. El santo, bendito sea, le respondió, oh Aleph, Aleph, no obstante que me serviré de la letra Bet para realizar la creación del mundo, tú tendrás tu compensación, ya que serás la primera de todas las letras y yo no encontraré la unidad sino en ti. Tú serás la base de todos los cálculos, de todos los actos que se realicen en el mundo. Y no se podrá encontrar la unidad en ninguna parte si no es en la letra Bet. Esto es nada más una muestra. O sea, el Zohar pasa todas las letras, ¿no? La primera parte, casi el primer tomo, está dedicado a la creación y cómo van desfilando y a cada una, como le dice, ¿por qué no? Pero ahora, ¿por qué sí la Bet? ¿Tengo tiempo, Mónica? ¿Sí? Bueno, no sé si alcancen a ver. Hago esto más para acá. Bueno, aquí está la letra Bet. Y después de esto viene, y aquí viene todo explicado, ¿por qué la letra Bet y no la Aleph? Aleph va a ser de alguna manera la síntesis de lo que es Dios. En cambio, la Bet va a ser la letra con la que vayan a inaugurar la creación. Bereshit, Bara, y después Elohim, Et. ¿Sí? Va a usar la Bet 2 veces y luego la Aleph 2 veces. Y va a explicar por qué la Bet. La Bet es así como vemos el valor icónico de la letra, es como una casa abierta. Si le damos vuelta, si quieren vean esta, también los que no puedan ver la del pizarrón, aquí hay una Bet y es como una casa abierta. Y aquí abajo tiene un sostén,
¿sí? Entonces está creando el mundo. El acto de creación es un acto de apertura, ¿sí? Dios se abre al mundo escribiéndose. Y se está escribiendo, entonces la letra Bet es la que le permite mostrarse al mundo como algo abierto, que aunque le demos la vuelta, siempre nos va a dar esta apertura, ¿sí? Este acto de apertura. Además, apunta a los 4 puntos cardinales y al arriba y abajo, como vemos aquí, ¿no? Norte, sur, este, oeste, y lo alto y lo bajo, ¿sí? Que son los 6. Luego hablar de los 6 ríos, etcétera, ¿no? Pero esa letra significa todo esto. Y los cabalistas, de hecho, están trabajando con la Biblia. No es que ellos hayan inventado la letra Bet, pero se tienen que dar una explicación lógica para ver por qué Dios no empieza la creación con la letra Aleph. Y como ya la tiene ahí, tiene que buscar todas las razones. Además, Bet apunta a los 4 puntos cardinales, lo alto, lo bajo, es una señal de apertura. Y solamente como una muestra de lo que es la permutación, veamos acá, yo se los escribo en manuscrito porque no me la sé de otra, solamente para ver lo que puede hacer un cabalista con las letras. Sabemos que permutan las letras y las van combinando y permutando. Combinación y permutación son el principio del digamos, método cabalista de lectura. Y entonces pongamos aquí Bereshit. ¿Sí? ¿Se alcanza a ver? A ver, lo voy a... Voy a ponerlo así, en hebreo, y por otro lado lo voy a poner así. Sabemos que en hebreo no existen las vocales. Bueno, obviamente leemos con las vocales, pero no se escriben. Entonces aquí podría ser Bereshit, ¿no? Y aquí es lo mismo, Bereshit. Pero para ver por qué Bereshit, y a eso le dedica una buena parte del Zohar, es la primera parte del Zohar, la dedica a ver por qué Dios escogió la Bet, pero no solo la Bet, sino por qué puso en el principio. Y es que por vía de permutación y de combinación podemos partir la palabra aquí. Y entonces nos queda, en lugar de B, digamos acá, de aquí una I, ¿sí? Vamos a poder tener Bará, así con A. O sea, le vamos a poder poner en lugar de E, Bará. Y partimos la palabra y entonces queda Bereshit. ¿Qué quiere decir? Creó, ¿sí? 6, ¿sí? Shit como 6 en hebreo. Entonces, al crear 6, son los 6 puntos cardinales que vimos en la B. Con los 7, ¿sí? No, porque el séptimo descansó. Sí. Hablan de la letra, está refiriéndose a la letra Bet. ¿Por qué Bet? Porque la letra Bet contiene estos 6. Pero también la palabra Bereshit contiene los 6. Si lo dividimos en 2, Bereshit. Pero si hacemos otra permutación de letras, Bará, y aquí ponemos, bueno, Shit suena horrible. Pero muy buen hebreo. No significa nada. Varón. Pues sí, así como va el mundo. Pero bueno, Bereshit, ¿sí? Pero luego podemos cambiarlo y entonces podemos meter aquí estas letras que son, que es Rosh. ¿Sí? Pongamos la O chiquita, ya le cambiamos de letra. Ya no es Bará, ya no es, y estamos quitando las del medio. Rosh, que quiere decir la cabeza, y luego acá, Bayit. ¿Sí? Que es casa. La casa de Dios. ¿Sí? Entonces, lo que hacen ellos es no dejar de permutar
Y a esta letra, Bereshit, podemos encontrarle múltiples sentidos en la medida en que podamos también interpretarlo. Y la última, ya para dejar que hablen los demás, podríamos decir que la Resh, ya saben que en la Cábala las letras son nombres, digo, tienen un valor numérico, entonces son 2, y aquí quedaría Reshit, o aquí lo pongo Reshit, ¿sí? Reshit, este es el principio, y hay dos comienzos. Un comienzo, que es el que vivimos ahora, y el otro comienzo que no conocemos y conoceremos algún día cuando llegue el Mesías. Es Bet ahí, no, maestra, es Bet, en lugar de Resh. En igual a 2 es Bet, ¿no? Porque Resh es 200. Ah, no, perdón, es Bet. Sí. Perdón. Ya, me hice bolas. Me quedé pensando en lo de Reshit. Que las pongo bien. O ni se las pongo así, porque estas sí me las hacen así. Igual a 2, ¿sí? 2 principios, ¿sí? Uno, en el que vivimos, y otro que vendrá. O sea, lo que hacen es, pero si puedo resaltar algo aquí importante, y ya con esto cierro, es que lo que está haciendo aquí este mural es mostrarnos cómo el mundo está hecho de letras, que somos no solamente hijos de la palabra, que somos hijos de escritura, somos hijos de la escritura. Y esto es lo que nos está mostrando aquí este mural, ¿no? Aquí está la Bet, aquí está la Aleph, Gimel, Dalet, Hey, ¿sí? Podemos encontrar que estamos hechos y construidos de eso. Somos escritura, diría la Cábala. ¿Sí? Muchas gracias. Gracias, Esther. No nos alcanzó, pero aunque sea como un inicio, luego te vamos a invitar para que nos des una plática completa de Cábala, porque creo que es fascinante. Mil gracias. Quiero presentarles a Jenny Ace Chayo. Ella es licenciada en literatura por la Universidad Iberoamericana. Estudió pensamiento judío en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Ha publicado los libros Busco en mi carne el nombre, El tránsito de la luz, Es sed de morir el paraíso, Escarabajo y La muerte de mi padre. Varios de ellos, y de los de Esther, y discos de Alex, están aquí a la venta. Así es que asómense al ratito para que se puedan llevar algo. Actualmente es coordinadora de cultura de las cafeterías El Péndulo, organizando actividades fabulosas. Y no estaba en nuestro programa porque surgió de último momento. Vamos a tener una voz masculina acompañando a Jenny en la lectura de su poema Babel, que es Ricardo López, y que, bueno, yo les pido un aplauso para los dos. Adelante. Además, Jenny es mi compañera del Colegio Hebreo Talmud de la infancia. Bueno, yo la verdad me da muchísimo gusto estar aquí compartiendo este momento con tres mujeres increíbles. Mónica, por el espacio, a Esther, porque bueno, ella fue mi maestra, realmente ya no sé si se acuerde, ¿no? Maestraza en asuntos de Cábala, la primera, y Raquel, que aparte de ser muy querida amiga, es prima, muchísimo gusto compartir esto, muchísimas felicidades. Y bueno, es solamente un poema de un libro que se llama Sed de morir el paraíso, que es un diálogo con pasajes bíblicos en poesía. Entonces, bueno, yo voy a leer la parte de Babel. En realidad es un libro que tiene tres voces, la parte bíblica, la parte de la mujer y la parte del alter ego de la mujer. Solamente vamos a hacer dos voces. Ricardo va a leer la parte bíblica, digamos, y yo voy a leer las otras dos voces. Y es un poco largo, pero bueno, cuando ya digan ya, me levantan la mano y ya le paro, ¿no? Lo traté de cortar lo más posible. Manos de misma tierra. Hoja de olivo.
Detienes en el signo los vocablos y en silencio mirándonos al Dios que nos hablaba dentro. Era la tierra una sola lengua de iguales palabras. Era el paraíso vientre sellado, antes de la marca y el mutismo, sin nombre, sin cifra, sin cuerpo. Mar del útero insomne, apenas tu silueta silenciosa, como los montes dentro de la tierra, sin emerger rasgo, ni símbolo, ni abreviatura, innombrada e innombrable, como el eterno en su afonía. Y dijeron, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre. Comenzaste a caer naciendo letra, cada una conteniendo tu alma originaria, anegaste en el cuerpo del vocablo, para no dispersarte sobre la faz de la tierra, para construir a Dios palabra por palabra, círculo por círculo el sentido, erigir su nombre y habitar cada una de sus letras. Árbol sefirótico la torre, emanaciones del silencio que te ocultan, en la cumbre de tu sombra eclipse, en el vértice infinito tu corona, llama incólume en la cresta tu verdad. Y el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos del hombre. Pones al fuego los vocablos, unes tinta y saliva los ladrillos de tu verbo, engarzas, tejes, ajustas, encadenas puntos con silencios, signos y verbos, espiral que construye tu pensamiento, armazón de tu delirio, la forma que contiene tu deseo, Babel. Y dijo el Señor, una misma lengua es el comienzo de su obra. Nazca tu lengua confundida, dos pueblos se besen en tu habla, crece doblemente equivocada, híbrida te narres, hebrea y castellana, sea doble tu sendero en las palabras. Llevarás dos libros en tu boca, dos patrias en tu cuerpo, en tu memoria bifurcada, dos silencios. Escribo, cuerpo sobre cuerpo, el poema en el ojo confundido, fragmento Babel sobre fragmentos, ¿dónde encontraré entonces mi refugio? Bajemos y confundamos su lengua, para que no pueda entenderse más a sí misma. Transfiguro el grito, se derraman los libros de mi carne, te esparces en mi piel 1000 veces el invierno, las páginas gimen entre los pliegues de mi verbo, la escritura desquiciante del sentido, y tus besos dispersos como el polvo, y Dios ocultándose en su nombre, y mi signo fuera de mi sexo, en mi lengua hojas de olvido, liberando los pueblos que llevo dentro. En el borde de la hoja del olivo, memoria del desierto en que transcurre mi lenguaje, inmóvil y disperso, para siempre estamos lejos, divididos, tú y yo, vocablos de la torre, desamándonos, sin pieles, sin nombres ni destino, rumbos heridos bifurcándose en las letras, una tras otra en infinitas ramificaciones alejándonos, dos rastros en el espejo que se rompe. Soy la torre, Babel de tu pensamiento, la memoria confusa de los verbos, epilepsias del sentido, runas en las bocas de los pueblos, bajo los escombros mi nombre ciego, disperso mi espíritu inefable. Me hundo en el fondo impávido del ojo, mirada delirante del cosmos me deslizo, vértigo, pasión de precipicios, Babel, origen, beso serpiente bajo el árbol marginal del paraíso, sílaba perdida en los bordes del universo, narro el olvido, caer de Babel buscando a Dios, amándolo romperse mi lenguaje, edificaste la sombra, cúpula sin cielo, escalas tu pensamiento y caes, el libro es construcción que te derrumba. Por eso se llamó al libro Babel, porque ahí confundió el Señor su lengua y los dispersó sobre la faz de todas las letras. Cuando el libro cayó del paraíso, las palabras se miraron confundidas y comenzaron su exilio. Con una lágrima borraron su sentido. Desde entonces, el libro reproduce los caminos de su diáspora. Cada lectura es un intento de reconstruir Babel y quedar enterrados bajo su derrumbamiento. Hasta aquí la primera parte. Ya, bueno, Bueno, hasta aquí la primera parte donde está
básicamente el diálogo con la Biblia, y después ya son una serie de fragmentos en donde, bueno, la mujer va reflexionando sobre el lenguaje y sobre la pérdida y sobre los encuentros y desencuentros y sobre Dios y etcétera, ¿no? ¿Todavía aguantan tantito? Sí. ¿Sí? Bueno. Gracias, Ricardo. ¿Dónde quedó mi nombre? La historia de mi palabra. ¿En qué caída perdí la saga? La rima de mi albedrío, mi cuerpo monosilábico, el pronombre que te hace mío. Tempestad de piedras nos hundimos, polvo bajo el drama de la lengua, fonemas, islas, acentos fuera de la letra, versos de cabo roto. Ay de mí en el espejo en que me miro, los ojos del vocablo clavados en la ausencia, en un suspiro letras, se derrama en lágrimas el mundo, sombras vespertinas en el libro, el muro gesticula, roja eternidad, sangre infinita, el ojo innumerable se bifurca, pasan días en el reflejo purpúreo de las letras, la vida contenida en la grafía. Indescifrable el tiempo, muerte que transcurre en cada herida, tus pupilas claras detrás de cada invierno, brote oscuro gemelo de mi sombra, en la ilegible luz nos vamos diluyendo, sin llaves, sin dedos, el húmedo aliento en la entrelínea, la tinta escurre tus entrañas, voz enrevesada en el murmullo que gime en cada texto. Parto detrás de las palabras, porque mi propio lenguaje es un enigma, porque soy un rostro de Babel, vestigio de una piedra. ¿Quién habrá de reconstruir cada letra del cuerpo fragmentado? ¿Quién habrá de reanudar el signo? ¿Para qué mirarnos, si el mismo Dios se bifurca en nuestras lenguas? Entre boca y ojo la palabra cae y se dispersa. Voy tras el último vocablo, a encontrarme con la mano que demolió grieta por grieta la atalaya de la lengua. Rasgo el poema que fuiste, luz de un día en el séptimo segundo de la grada. Un punto soy, exilio suspensivo. Se hundirán los nombres en la lengua del espejo, a mirarse el múltiplo alfabeto. Sigma, sendero de tus brazos, alif en tus ojos pardos, n infinito de tus labios, hey, aliento de tu carne. Soy Babel, irrumpo en el fragmento, aniquilo verbos, trazo el epiléptico adjetivo. Lenguas lamen otras tierras, líneas torcidas del pensamiento. Las ruinas abren mundos, escalofríos en las miradas. Levanto a Babel y la destruyo, poesía, larva del entredicho. No entiendo el hebreo de mis delirios, sordo vuelco, tramo del rocío, corístula sombra, he aquí otra torre. Yo, Babel, soy la escritura del caos, y ese dolor de vientre que le duele a la hoja misma, la una por ser volcada, la otra por ser escrita. Yo, Babel, debo crecer tanto que no pueda sostenerme. No son suficientes las piernas. Un quien arriba hace falta para que no resbalen los intentos, para que no se precipite el espíritu extasiado de nombres, de luces flacas, de abrazos de cielo y agua. Yo, Babel, me reconozco, lengua por lengua, y sé que esta es la herida que nos merecemos. Sé que cada quien elige su diluvio, y que en cada espejo hay más caras de las que necesitamos. Y eso también es Babel, y que el precio de las sombras propias y ajenas se paga caro, porque todos los brotes comienzan en vacío. Pero esto también es Babel, porque es dolor en los huecos, ahí donde el abismo Dios nos habla. ¿Quién entiende ese lenguaje de la nada latiendo, voz del eterno, raíz de Babel? ¿Cómo haré para narrar las sombras, testimonio de mi delirio? ¿Cómo explico el oficio de mis ojos, la locura, ceguera de mis oídos? ¿Cómo bajar del monte con este silencio roto y esta palabra nada, nada que me excava en la garganta un hueco? ¿Cómo hablaré del guiño de Dios si no tengo la palabra, si en el críptico sentido pierdo el habla? ¿Cómo sabrás del prodigio de tus besos si en un beso no hay palabras? Que encuaderno los instantes de tu abrazo esperándote bajo la sombra del otoño. ¿Cómo entenderás
Si al decir árbol pienso paraíso, si murmuro página me pierdo hueca en el temblor vacío. ¿Cómo sabrás que cuando digo llama me quema el fuego, y el fuego es voz y cuerpo en noche de verbos y tu ausencia, que la ausencia es el pozo donde nace mi escritura, que cuando escribo rasgo los contornos de mi locura, y en la locura encuentro la química del verso, la mística inenarrable de mis abismos? Si digo hueco, tocas tu vacío, si digo noche ves tus sombras, si nombro mar miras horizonte mientras yo me hundo azul en tus pupilas. Y cuando digo amigo, ventana, piedra amarilla, metáfora del alma, ¿qué piensas mientras escribo? Mientras ves mis sombras y tu desierto se junta con el mío. En la intersección borra las comas y me abrazas. Los puntos son el polvo que compartimos. ¿Qué piensas si te digo que en la punta de tu tristeza hay un río? Y si nombro paraíso, ¿qué nostalgia muerdes? ¿Qué vientre? ¿Qué infancia? ¿Qué cuerpo? Tal vez nunca nada nos hemos entendido. Babel se derrumba entre nosotros. En este mismo instante hay un ladrillo. A través de la piedra nos miramos. Hay resquicios. Duelen más a veces las ranuras porque se pueden tocar los precipicios. Pero cuando anegamos juntos en el fondo, el silencio es lengua que alberga el Edén. Y no importa ya qué vientre, qué infancia o qué río, porque callar es sumergirse, ver la entraña, nacer en la ruptura con el grito que es el mismo para todos. Sangre que cae del paraíso. Para finalizar. Nos pronunciamos otros, equivocados de grafías, maltrechos, profanados como la letra alcana, ilegibles como la huella rota que deja la palabra inmensa y carcomida. Cualquier eternidad está en la lengua. No tiene caso el Edén, la sangre cubre nuestros sexos, derramamos la muerte en los sentidos. Arribamos tarde a la caída, en la cúspide del fruto desaparecimos, las letras cayeron como manzanas, nuestras bocas se amamantaron en el signo, y quedé ahí, hablando con mi tristeza, el viento mudo bajo las piedras. Locura abrazó mi cuerpo, y en la hendidura vi las muertes que moriría, yo, mi lenguaje y la razón de mi escritura. Vi tu nombre crecer entre mis espinas y supe que un día me reclamarías la sangre. Sombra de Babel, siémbrame los ojos en la punta del paraíso. Y el último, después de Babel, las torres se abrirán, las lenguas lamerán el cielo. En la cumbre del silencio, el libro será construido por todos los hombres, los pájaros, los vuelos. Después de Babel, fusión de sangre y fuego, las palabras retornarán a Dios. Las sílabas infinitas, en su unívoca raíz, alcanzarán la cima. Temblarán las letras en su único sentido. Después de Babel, el caos será nombre. Babel será circuncidado Edén. Muchas gracias. Tenemos a Raquel Charabati. Ella nació en México, tiene 25 años como ceramista. Estudió técnico ceramista en MOA, que es una escuela japonesa en Toluca. Tiene trabajos en mural, cerámica utilitaria y torno. Ha participado en varias exposiciones individuales y colectivas. Fue seleccionada en varias ocasiones para la Bienal de Cerámica del Museo Franz Mayer y cuenta con obra pública en Israel. Recientemente, como les dije al principio, está presentando junto con Mónica Bizarri, que por ahí anda, una propuesta de tapices en cerámica maravillosa, misma que será presentada en la Galería Oscar Román y en el Museo de Arte Popular. Ahorita les dices cuándo, por favor, para que vayan a verla. Y lo más importante es mi hermana no biológica. Bienvenida, Raquel. Con las manos que hablar, pero voy a hacer mi intento. El barro nos cuenta de nuestros orígenes y nuestra historia. De barro, según el decir bíblico, está hecho el primer hombre, Adán, que fue traído a la vida por el soplo divino. Conocemos gran parte de nuestras civilizaciones, entre otros, gracias al barro. Cómo eran nuestros antepasados, cuáles eran sus rituales,
cómo vivían. Curiosamente, los primeros jeroglíficos eran figuras que representaban ganado o agricultura. Eran hechas de barro y luego horneadas para que no se borraran las marcas. El barro, supuestamente frágil, es lo más antiguo y permanente que existe. Inicialmente, como ya dijo Mónica, este mural fue hecho como regalo a la imprenta donde trabaja mi esposo. El tema, desarrollo del alfabeto a través de la historia, sugerido por él, era preciso, y lo monté simulando una caja de tipos, evocando así la historia de la imprenta. Más adelante me lo pidieron para Israel, donde se encuentra el Kiryat Gat, que es una planta de tintas de Hewlett Packard. Y por tercera y última vez tuve el deseo de crearlo y donarlo a este centro de cultura, Museo Sinagoga Justo Sierra, donde sé que quedará muy bien resguardado. Esta obra es un regalo de la tierra, hecho con tierra para mi tierra, que es México y que también es Israel. Dos patrias físicas y espirituales que de alguna manera siempre están unidas en el corazón de todos los judíos que tuvimos la azarosa fortuna de llegar hasta aquí. Los devenires exactos de estas migraciones son especialidad de mi amiga Mónica, quien con inmenso amor le ha dado vida a este espacio para crear puentes entre estas dos culturas maravillosas, ricas en saber que son la cultura mexicana y la cultura hebrea. Esta obra, que no es casual su recinto, es sello de mi amor y de mi amistad por ella y por Elías, dos pioneros en el arte que realizan proyectos para iluminar a los otros con la más auténtica humildad, generosidad y sabiduría. Yo no hice una investigación formal para hacer este trabajo, sale de un cuadro sinóptico, pero en el camino fui aprendiendo cosas interesantes. Haciendo un brevísimo resumen de lo que descubrí en este viaje, que va del barro al arte, les podría contar que este mural muestra los caminos del alfabeto que se desarrolla por los semitas que vivían en la península del Sinaí. En Canaán, los fenicios, que es un pueblo de comerciantes, tienen la necesidad de escribir con sonidos aislados para poder formar diferentes palabras y así darse a entender con sus vecinos, como los egipcios, que muchas veces llegaban a las minas de cobre y turquesa a trabajar con ellos. Crean el símbolo partiendo del primer sonido de algo conocido para poder recordarlo. No es casual, si observamos las letras, ver como la letra B, que está por ahí abajo, es la representación de una casa, como dice Esther. En hebreo la letra es Bet, Bait, que significa casa, que es la letra beta en griego y la B en latín. Y así casi todas de ellas tienen su concordancia. Muy pronto sus vecinos lo adoptan y van evolucionando. Es por eso que hay etapas donde la letra no aparece. Durante este periodo, los pueblos no usan vocales en su alfabeto. Son los griegos quienes las agregan y se encargan de esparcirla a los países vecinos. Los etruscos toman el griego y lo llevan al imperio romano, y de ahí se convertirá en el alfabeto de todas las culturas occidentales. Cada letra tiene su propia historia. A través de los caminos del lenguaje nos podemos dar cuenta no solo de las diásporas humanas, de los exilios y los viajes de los antiguos conquistadores, sino también podemos entender cómo el deseo de todos ellos quizá era un deseo mucho más cercano al ideal de unión y encuentro entre las culturas. En la lengua, ningún pueblo es rival del otro, simplemente conviven en paz y se miran uno al otro, engranando perfecto, como cada una de las piezas de este mural. También sé que estar en contacto con el arte es un pretexto para despertar la curiosidad, para abrir nuevos temas, para impactar y cuestionar. Espero que esta pieza los invite a conectarse con sus orígenes y sus ancestros. Quiero agradecer a Freddy, mi esposo, y a mis hijos por la posibilidad de compartir la vida y en ella el arte que nace siempre del amor. Fredo, gracias por estar ahí siempre, apoyándome y acompañándome y por ser mi compañero de vida. A Mónica Bizarri, que anda por allá hasta atrás, que apareció en mi vida cuando estaba haciendo este mural, me ayudó incondicionalmente y gracias a esta pieza, pero más que nada su carácter, responsabilidad y compromiso, hoy trabajamos juntas en un proyecto de tapices de cerámica, pero hoy no forma parte de mi equipo de trabajo, forma parte de mi vida y de mi familia. Gracias, Mónica. Nuevamente agradezco con todo mi ser a Mónica, la una, hasta la una, por haber descubierto este lugar, por haberle dado vida, por mantenerlo fresco y lleno, por ofrecernos cada día algo nuevo y de calidad,
por hacer eventos en los cuales me consta en nuestras caminatas se desborda para que salgan perfectos. Gracias, Moni, por tener abiertas las puertas de esta casa, pero sobre todo y siempre por tener abiertas las puertas de tu corazón. Ante todo, agradezco a Dios por estar aquí hoy, compartiendo con ustedes y disfrutando el poder dejar este mural, que quedará como una huella en las paredes de Justo Sierra. Gracias. ¡Bravo! Bueno, pues los invitamos a tomar una botanita, a disfrutar la música de Alex Chávez, que digo es también un gran músico que nos acompaña hoy. Por ahí trae sus tarjetas, así es que lo pueden invitar a sus fiestas y comprar sus discos, es una maravilla. Él es parte del grupo Sefarad, que se ocupa de un rescate de la música sefaradí y que en algún momento pronto estaremos anunciando una presentación aquí. Gracias a todos, gracias Raquel, gracias Vania, Ale, Luis, Emanuel, Gil, los Polis, que es todo el equipo que está aquí haciendo que estos eventos se puedan hacer, porque de otro modo sería imposible. Ricardo, Jenny, Esther Cohen, Raquel y Alex, todos, de veras, muchísimas gracias por su generosidad. Todos nos brindaron hoy su talento y su pasión de manera totalmente voluntaria y de veras, esta es una fiesta. Gracias a todos. Tócale, Alex.